al gozo. El gozo. A todos nos gusta el gozo, ¿verdad que sí? Y si tiene azúcar, mejor todavía. Vive Dios. Yo voy a hablarle del gozo que la Biblia nos habla. Amén. Si tienen la amabilidad, por favor, y buscan en sus Biblias. En Isaías 35, (9 y 10). Y luego en Filipenses 1. Vive Dios. Isaías 35, 9 y 10. Y Filipenses 1. Gloria a Dios Todopoderoso. Aleluya. En reverencia al Señor y en todo respeto a las Sagradas Escrituras, nos ponemos de pies y leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Una promesa del futuro. Filipenses 1:21. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. Para vuestro provecho y gozo de la fe. De eso vamos a hablar en esta tarde, en esta mañana, el gozo de la fe. Padre, gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Porque nos das la oportunidad de cantar al Señor Jesús, de alabarlo con toda libertad. Nos das el privilegio y la bendición de reunirnos como iglesia para darle culto al Señor Jesucristo. Gracias por la enseñanza que has separado para nosotros en el día de hoy. Ayúdanos a entender y a retener y poner por obra esta enseñanza que procede de tu palabra. Pedimos con confianza, Padre Santo. En el nombre del Señor Jesucristo, pedimos con toda confianza, dándote a ti gloria y honra y agradeciéndote profundamente que nos das la oportunidad de abrir las páginas de las Sagradas Escrituras. Por Jesucristo nuestro Rey y Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Ese versículo que yo le leí es el versículo 25 de Filipenses 1. Verso 25 de Filipenses 1. Gloria a Dios. Cuando nosotros hablamos de gozo, inclusive la definición que los traductores de palabras originales del Nuevo Testamento, del Viejo y Nuevo Testamento, de gozo, le añade que es alegría, regocijo, alegría, regocijo. Y el diccionario de la Real Academia
dice que el gozo es una emoción que se identifica con un sentimiento de plenitud y de satisfacción. Es el resultado de una experiencia de felicidad por el cumplimiento de lo esperado o anhelado. Bueno, esa es una definición que nos da el diccionario de gozo desde el punto de vista natural. Desde el punto de vista natural. Cualquier persona puede experimentar ese gozo. Pero también el gozo es fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 dice que el gozo, que el Espíritu Santo produce en nosotros gozo. Y el gozo que el Espíritu Santo produce en nosotros nada tiene que ver con la definición esa que da el diccionario de la Real Academia Española. En el gozo que produce el Espíritu Santo en nosotros, ¿puede encontrarse esa definición? Sí. ¿Esas experiencias? Sí. Pero aunque no se encuentren, sigue siendo gozo. Y ese es el gozo que nosotros debemos siempre buscar. Es el gozo que nosotros siempre debemos esperar y anhelar. Gloria a Dios. Ese es el gozo que Pablo menciona en 1 de Tesalonicenses 5:16, donde él dice, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Yo pregunto, ¿cómo es que una persona puede estar siempre gozoso? Porque nosotros identificamos gozo cuando una persona se está riendo. No es cierto, está gozoso, tiene gozo, tiene alegría. Se ve riéndose, nunca se ve triste, nunca se ve enojado, siempre se ve contento. Tiene gozo. Pero ¿cómo es que una persona puede estar todo el tiempo de esa forma? Eso no es posible. Eso no es posible. ¿Cómo es que un cristiano puede estar todo el tiempo riéndose? Eso no es posible. Porque el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, y la aflicción no son motivos para reírse. Aleluya. Cuando nosotros vemos el camino que han elegido nuestros hijos, eso no es motivo para reírse. Mas sin embargo, la Escritura le dice a los creyentes, estad siempre gozosos. Aleluya. Quiere decir, si la Biblia dice, estad siempre gozoso, quiere decir dos cosas. Que se puede estar siempre gozoso y que el gozo nada tiene que ver con estar riéndose. ¿Me estoy dando a entender, queridos hermanos? El gozo de la fe es una de las columnas que nos sostiene para que la fe siga siendo nuestro modus vivendi. La fe es un estilo de vida. Así es. La fe es un estilo de vida. Una de esas columnas que ayudan a que la fe sea un estilo de vida en nosotros es precisamente el gozo. Pero no el gozo ese que cuando lo hacen cosquilla y eso. No es el gozo ese que producen los cómicos blasfemos. No es ese gozo. Esos que blasfeman a Dios y denigran a la mujer y maldicen al Señor y la gente le presta atención y se arrastran por el piso escuchando esas blasfemias, esas maldiciones a Dios. Ese no es el gozo. Eso no tiene nada que ver con lo que la Biblia habla de estar siempre gozosos. Pablo dice en Colosenses 1:24,
Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y cuando nosotros miramos esa frase, me gozo en lo que padezco, como que parece una contradicción. ¿Cuántos de ustedes que están experimentando pruebas y dificultades de una naturaleza u otra se gozan? Esa prueba les da deseo de reír a ustedes. A mí me ha causado estrés, no deseo de reír. Y el estrés que yo he experimentado me causó cáncer. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo ahí? Me está hablando de esa definición que da meramente el diccionario de la Real Academia Española y de ese gozo que el mundo piensa que es alegría, que es gozo, que es satisfacción, que es disfrute, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando del gozo que produce el Espíritu Santo. Y el gozo que produce el Espíritu Santo es fuerza. Nehemías 8. Nehemías 8. Cuando usted lee ese pasaje de la Escritura del versículo 10, del versículo 10 en adelante, si no me equivoco, voy a leerles. Aleluya. Vive Dios. Nehemías 8, verso 10. Antes del 10. Vamos al 5, verso 5 del capítulo 8 de Nehemías. Abrió pues Esdras, el sacerdote, el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, como hacíamos nosotros anteriormente, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados en tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Kelita estaba allá ya, Azarías, Josobet, Anán, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, escuchen bien, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Le preguntaron a un eunuco que iba bajando de una fiesta en Jerusalén. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate a ese carro. Cuando se acercó estaba leyendo Isaías. Y Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Cuando se lo explicaron, él entendió, y cuando entendió dijo, aquí hay agua que impide que yo me bautice. Amén. El resultado de entender la Sagrada Escritura es simplemente una decisión de fe. Lo que le sigue a entender la Escritura es una decisión de fe, es un paso de fe. Y Nehemías, el gobernador, el sacerdote, Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender el pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, el versículo 10, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza.
El gozo del Señor es vuestra fuerza. Aleluya. Un pueblo o parte del pueblo de Israel que había regresado a Jerusalén en varias etapas para reconstruir las murallas, tratar de reconstruir el templo, un Zorobabel. Y después de haber terminado ciertos trabajos, aquí estaban escuchando la palabra de Dios. Y yo me imagino que ese pueblo, al escuchar la palabra de Dios, se acordaban de la gloria del templo de Salomón. Se acordaba de la gloria del imperio israelita. Aleluya. Era un pueblo que nadie podía hacerle frente, pues Dios estaba con ese pueblo. Pero ahora estaban siendo humillados, el pueblo es pequeño, hay mucha destrucción. Y yo me imagino que ellos leyendo las Sagradas Escrituras decían, por causa de nuestra desobediencia a las Escrituras nos pasó lo que nos pasó. Pero los líderes dijeron, no se entristezcan. No se entristezcan. Porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Amén. Aleluya. La fuerza no es la historia. La fuerza es el gozo del Señor. La fuerza no es lo que ven tus ojos. La fuerza es el gozo del Señor. La fuerza no es lo que oyes por tus oídos. La fuerza es el gozo del Señor. La fuerza no es lo que el diablo trata de hacer en contra tuya, en contra de tus hijos. La fuerza es el gozo del Señor. Gloria a Dios. Bendito el dulce nombre del Señor Jesucristo. El gozo de la fe nada tiene que ver con lo que produce en nosotros los chistes y el alcohol o los cómicos mundanos, blasfemos o cualquier otra fuente de gozo. El gozo de la fe es el producto de lo que Cristo logró con su muerte expiatoria y su resurrección para nosotros, lo cual consiguió la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para que esté con nosotros siempre. Y si Él está con nosotros siempre, puede cumplirse lo que Pablo le dice a la iglesia: estad siempre gozosos. Yo me estoy dando a entender, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Ese es el mismo gozo que nos ayuda a cantar al Señor. Salmo 81, 1 dice: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. ¿Tenemos nosotros siempre el deseo de cantar? Yo quiero saber si hay alguien ahí que siempre tiene deseo de cantar. Hay una canción que dice: pero en el dolor es mejor cantar. ¿Qué es lo que dice esa canción y qué es lo que nos dice el texto a nosotros? Una, que el gozo nada tiene que ver en nosotros, el gozo que es fortaleza en nosotros y que produce el Espíritu Santo, y el cual debemos expresarlo siempre, estar siempre gozoso. Nada tiene que ver con las emociones. Yo te aseguro a ti, querido hermano, querida hermana, que si tú practicas la alabanza al Señor en medio de la tristeza, en medio del dolor, en medio de la persecución, en medio de los interrogantes que siempre tenemos de las experiencias de la vida que no conocemos, si tú sacas tiempos para
cantarle al Señor, para alabarle al Señor, aunque mientras estés cantando estén saliendo lágrimas de tus ojos. Pero si salen lágrimas de tus ojos y lo que sientes es dolor y tú te concentras en lo que Cristo es para ti y en lo que Él hizo por ti y para ti, yo te aseguro que en pocos minutos tú vas a estar experimentando en ti alegría. El Señor Jesucristo dijo que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No estoy hablando de emociones. Las emociones son parte de nuestra alma. Y ese gozo, esa alegría, esa satisfacción que el mundo expresa y que el diccionario habla, es producido en nuestras emociones, por una u otra razón. Por una u otra razón. Pero eso se va con el dolor. Eso se va con la prueba. Eso se va con la incertidumbre. ¿Ya? Eso se va cuando no experimentamos lo que necesitamos. Eso se va cuando no tenemos lo que necesitamos. Eso se va cuando no vemos lo que quisiéramos ver. Se va, se esfuma. Pero no se esfuma ni se va cuando nosotros le damos la oportunidad al Espíritu Santo producirlo. Y para que el Espíritu Santo lo produzca, hay que tener fe. Pues el gozo que produce fuerza es una expresión de fe. Gloria a Dios. Es una expresión de fe, aleluya. La fe tiene gozo, sí. El gozo produce fe, sí. La fe produce gozo, sí. Porque ese gozo del cual nos estamos hablando ahora, no tiene nada que ver con los sentidos naturales. Tiene que ver con la fe. Tiene que ver con una confianza y una dependencia total del que venció, del que destruyó a Satanás, del que destruyó el pecado, destruyó la muerte, se levantó vivo, está vivo, intercede por nosotros. Nos sentó, aleluya, con Él en lugares celestiales. Y cuando nosotros vivimos la vida natural, en esa fe, en esa confianza, en esa dependencia, es cierto que aquí en el mundo vamos a tener dolor y aflicción y tristeza, pero cuando vivimos la vida natural, conscientes de esta gran verdad, de que el gozo del Señor es mi fuerza y quien produce ese gozo en mí es el Espíritu Santo. Queridos hermanos, no importa el dolor, no importa la tristeza, tú siempre vas a estar en victoria, siempre vas a tener gozo. Sí, Señor. Poderoso, mi Rey. Aleluya. Gloria a Dios. Hay algunas consecuencias con la falta de gozo. Cuando no hay gozo en nuestras vidas, esa falta de gozo tiene consecuencias a veces adversas, contrarias a nosotros, contrarias a nuestro bien, contrarias a lo que deseamos, contrarias a lo que anhelamos, contrarias a lo que necesitamos. Consecuencias. Y yo quiero que usted mismo haga énfasis. Yo no estoy hablando del gozo y la alegría que produce el mundo. No es de eso. No es el gozo y la alegría que usted siente cuando se come un buen plato de alimento, que a usted le gusta y dice, qué bueno está esto. Y se ríe, amén, hasta da gloria a Dios. Ese es primo de Frankie, de verdad. Gloria a Dios. Pero hay consecuencias cuando nosotros no permitimos que el gozo del Señor se exprese en nuestra vida natural. La depresión encuentra buen terreno en la falta de gozo. La depresión encuentra buen terreno en la falta de gozo. Cuando uno pasa por un momento de
de tristeza, de estrés, grande tristeza, si esa grande tristeza no es abordada de una forma u otra, esa grande tristeza va a producir en una persona depresión. Y hay grados, hasta que llega la depresión. Y la depresión, en la misma depresión hay grados también. Por eso es que los médicos, la ciencia, los psicólogos, los consejeros, cuando hablan con una persona y nota que la persona está deprimida, y dependiendo del grado de depresión, le prescriben algunos medicamentos. Porque ese estado en que la persona puede estar, ya sea liviano, eso puede llegar a un grado grave, y ese grado grave puede tener unas consecuencias funestas. Así es. Personas se han inclusive quitado la vida por una depresión de ese grado extremo, porque no han sabido bregar con eso. Y eso sucede diariamente. Eso sucede diariamente. Ahora bien, la falta de gozo que produce el Espíritu Santo es un buen terreno para la depresión, porque si el cristiano no sabe de dónde viene su ministración y su fortaleza, y si el cristiano no entiende que lo que está experimentando es pasajero, que lo que está experimentando es simplemente un proceso de fe, si el cristiano no entiende eso, ese cristiano no va a poder bregar con ese estado de depresión. Y yo le hablo de esto porque yo estuve deprimido. Les hablo de esto porque yo estuve deprimido. Y lo que me traía gozo a mí en lo natural, yo lo rechacé. El canto del ruiseñor me traía gozo. Y un día yo le dije al ruiseñor, te puedes ir porque no quiero irte. Los días así como están preciosos me traían alegría y gozo. Y esos días yo los veía todos oscuros. Yo no quería hablar con nadie. Hablaba, pero no quería hablar con nadie. Y yo no entendía lo que yo estaba experimentando. Hasta que dos médicos me dijeron, el oncólogo de radiación me dijo, y el oncólogo y el doctor primario me dijeron, tú estás deprimido. Y el primario me dio medicinas para la depresión. Me dijo, tú estás deprimido. Y yo en mi mente le dije, la abuela tuya es la que está deprimida. Y me dio medicina, y me tomé la medicina, y esa medicina que yo me tomé me hizo alucinar. Una pastilla me hizo alucinar. Y ahí fue que yo descubrí que estaba deprimido y que esas pastillas eran para la depresión, porque yo regresé, yo le había pedido a él pastillas para el dolor que yo sentía y me dio la pastilla de depresión, no me dijo que era pastilla de la depresión. Me tomé una y aluciné y regresé a él. Cuando regresé a él me dijo, esas pastillas no son para el dolor, son para la depresión porque tú estás deprimido. Y yo salí de allí y boté las pastillas. Las boté. Y yo fui ante el Señor y le dije, Señor, el médico dice que yo estoy deprimido. Yo no entiendo esto, lo que estoy experimentando no lo entiendo. Pero yo te pido que me ayudes. Porque tu palabra dice, ven la pastilla mejor. El Espíritu Santo no te deja, querido hermano. El Espíritu Santo no te deja, no importa lo que tú estés experimentando, Él no te deja. Te guía, te dice lo que tienes que hacer, te muestra, te hace sentir, te revela, te inspira, te motiva, aleluya, a hacer lo que tú tienes que hacer. No cuestiones, cuando el Espíritu Santo te diga algo, no lo cuestiones, haz lo que el Espíritu Santo te está diciendo que hagas. Y el Espíritu Santo me trajo a mí unas gran verdades, me dijo, el Señor no juega con las emociones de sus hijos. Ay, santo, aleluya, gloria a Dios. Y yo comencé a citar la palabra.
Tu palabra dice que tu oído está atento a la oración del justo, que clama el justo y tú oyes y los libras de sus aflicciones. Aleluya, tú no juegas con las emociones de tus hijos. Yo necesito ayuda porque ellos dicen que yo estoy deprimido y yo nunca había experimentado esto, pero necesito tu ayuda. Y estuve semanas en ese clamor. Tuve semanas en ese clamor. Aleluya, diciéndole, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Esa era mi oración, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Lo molesté tanto que el Señor comenzó a ayudarme. Y comenzó el Señor a ministrarme a mi depresión. Ya yo les conté a ustedes, cuando llegó el primer chamorro, yo me di cuenta de que dentro de mí se desprendió una sonrisa, dentro de mí, y yo me di cuenta de esa sonrisa. Y yo dije, 1 o 2 segundos, y se fue. Igual con el día, un día mirando hacia afuera por la ventana, y veo que ese día lindo me causó esa alegría. 1 o 2 segundos y se fue. Yo le dije, I got you. Sin pastillas, sin psicólogo, sin médicos, sin consejeros, el Espíritu Santo me sanó de depresión. David dijo en su estado, le dijo a Dios, hazme oír gozo y alegría. En su estado de depresión, en su estado de tristeza, en su estado de luto, en su estado de vergüenza, en su estado que él se encontraba, le dijo a Dios, hazme oír gozo y alegría, porque su pecado le había quitado el gozo y su alegría. Porque el pecado quita el gozo y quita la alegría. La mentira quita el gozo y quita la alegría. Y cualquier otro tipo de pecado, que nosotros insistimos en ese pecado, porque usted peca y ofende al Señor, pero si usted es consciente de que pecó y ofendió al Señor, vaya delante del Señor y dígale, Señor, perdóname, perdóname. Pasa la sangre de Cristo y límpiame de tu pecado, de este pecado. Y se resuelve. Pero si hay consistentemente pecado, consistentemente una vida de pecado, en vez de haber una vida de fe y de confianza en el Señor, se va a ir el gozo y se va a ir la alegría que produce el Espíritu de Dios. Eso le pasó a David, y cuando él se dio cuenta, fue donde el Señor y le dijo, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Alabado sea. ¿Qué estaba experimentando David? Estaba experimentando las consecuencias de no expresarle a Dios gozo. Las consecuencias de no expresarle a Dios gozo lo llevó a él a experimentar falta de gozo. El gozo del Señor es la fuerza. Al no expresarle al Señor el gozo que él necesitaba expresarle, ¿qué era lo que necesitaba hacer David? Hacer lo que Dios lo había llamado a hacer. Amén. Se quedó en su casa, perdiendo el tiempo. Y nosotros sabemos por la Escritura cuál fue el resultado de eso. Él se supone que como rey debía estar con el pueblo, debía de estar adorando a Dios, debía de estar buscando a Dios, debía de estar buscando las formas de conseguir la victoria para Dios, para él, aleluya. ¿Cuál fue el resultado de no darle a Dios, expresarle a Dios gozo? Se le fue el gozo. Y se le fue la alegría que él experimentaba en sus emociones. Eso le puede pasar a cualquiera, a cualquier cristiano. Si tú estás aquí y te ha pasado eso, a ti hay solución. Mira lo que hizo David. Le dijo a Dios, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones.
La sangre de Cristo hace eso. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Aleluya. La palabra del Señor, viviéndola por fe, hace eso. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aleluya. El vivir por fe, confianza y dependencia total en el Señor y la palabra del Señor hace eso. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Aleluya. Vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. El gozo de la salvación es simplemente saber que yo soy salvo, no porque soy bueno ni hago cosas buenas, sino porque Jesucristo es mi Salvador. Cuando tú sabes que Jesucristo es tu Salvador, tú vas a decidir servirle. Tú vas a decidir honrarlo. Tú vas a decidir obedecerlo. Tú vas a decidir darle culto. Tú vas a decidir buscarlo. Tú vas a decidir crecer en tu relación con el Señor. Independientemente de lo que el diablo haga o te diga, tú vas a decidir crecer en tu relación y tu comunión con el Señor. Porque Cristo no es religión. Estamos hablando de una persona. Y con la persona o se tiene relación o no se tiene relación. Con la persona o se tiene comunión o no se tiene comunión. Con Jesucristo se tiene relación y se tiene comunión. Y eso es parte del gozo del Señor. Eso no nada tiene que ver con lo que nosotros sentimos en las emociones. Eso solamente la fe lo produce. Devuélveme el gozo de tu salvación. En otras palabras, yo me olvidé de ti. Te ofendí. Fui desobediente. Fui rebelde, Señor. Pero ahora quiero regresar a aquello que yo hacía cuando yo conducía al pueblo en alabanzas. Aleluya. Lo conducía a tu casa en medio de alabanzas, en medio de música, aleluya, del pandero. Devuélveme eso, Señor. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Bendito sea Dios. Consecuencias de no servir a Dios con gozo y con alegría. Deuteronomio 28. En Deuteronomio 28, usted encuentra consecuencias de la bendición y consecuencias de la maldición. Los resultados de la bendición y los resultados de la maldición. Bendiciones de la obediencia y maldiciones de la desobediencia. Deuteronomio 28. Yo quiero leerles, no voy a leer, ni voy a leer las bendiciones, los resultados de las bendiciones de la obediencia, ni las maldiciones de la desobediencia. Voy a leer solamente el versículo 47. Y en su casa usted va a leer todo el capítulo. En su casa usted lee todo el capítulo 28 de Deuteronomio, especialmente las consecuencias de la desobediencia, que son maldiciones. Pero el versículo 47, yo quiero que usted lo lea ahí en voz baja mientras yo lo leo en voz alta. Y sígame en la lectura. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de tu corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a... Eso usted lo lee en su casa. Yo solamente quiero leer ese versículo 47. Las razones de experimentar esas
maldiciones que habla ese capítulo y de todo lo que el pueblo iba a experimentar y que experimentó y que va a experimentar, porque todavía falta para Israel, todavía falta. Todavía falta. Pero Dios lo va a permitir, ¿sabe por qué? Porque cuando Dios permita lo que falta, entonces el gozo va a regresar. El gozo va a regresar en ellos. Como dice Zacarías, capítulo 14, que van a llorar por el Mesías como llora la madre, o como llora la madre por el hijo, o el hijo por la madre. Así van a llorar. Pero se va a tomar ese tiempo que viene en el futuro. Pronto, no está muy lejos, pronto, para que el gozo regrese. Pero yo quiero que ustedes miren la construcción del texto. Miren la construcción del texto. Por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón. ¿De qué estamos hablando? El gozo de la fe. Hermanos, no se sirve al Señor por las emociones. El Señor no responde a nosotros por las expresiones de nuestras emociones. El Señor responde a nuestras emociones por la expresión de fe que nosotros tengamos. Y para tener expresión de fe, no se necesita tener expresión de emoción, se necesita voluntad. Porque la fe, igual que el amor, es una decisión que usted y yo tenemos que tomar. Decisión de creer y de confiar totalmente en el Señor, su persona, en su carácter, su palabra y su obra. Confiar y depender, es una decisión. Eso nada tiene que ver con los sentidos naturales ni con las emociones. Porque si nosotros nos dejamos llevar por nuestros sentidos naturales y nuestras emociones, no vamos a servir al Señor. Porque yo en lo natural no tenía deseo de estar hoy aquí. Pues porque le digo a mi esposa, vete tú, atiende a aquello. Y yo quiero que tal vez ella me hubiese dicho, no, vete tú mejor. Porque uno no siempre tiene físicamente y emocionalmente y mentalmente esa disposición para hacer lo que uno tiene que hacer. ¿Amén? ¿Cierto o falso? Pero yo tengo nueva para usted. Usted y yo como cristianos, como hijos de Dios, siempre tenemos los recursos para hacer lo que tenemos que hacer. Así es. Sí, Señor. Así es. Porque yo le dije que el gozo nada tiene que ver con lo que sentimos. Pero hay consecuencias cuando no servimos a Dios con gozo de corazón. Gozo de corazón. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Cuando nosotros servimos a Dios con gozo de corazón, Dios hace cosas que a veces nosotros no esperamos. Porque lo que estamos haciendo es simplemente servir al Señor. Estamos marchando, estamos caminando. Estamos sirviendo al Señor. Somos conscientes de la presencia del Señor, somos conscientes del nombre del Señor, somos conscientes de lo que nos dice las Sagradas Escrituras, somos conscientes de que tenemos una relación con el Señor que tenemos que cultivarla y una comunión con el Señor que tenemos que cultivarla, que tenemos una fe que tenemos que cultivarla y caminamos, confiando en lo que nos dice la Sagrada Escritura y confiando en el nombre del Señor. Y a veces el Señor hace cosas que nosotros o tal vez necesitábamos, pero no sabía que iban a llegar. O no sabíamos que iban a llegar en ese momento. ¿Cuántos dicen amén lo que estoy diciendo? Si es que se identifican con lo que yo estoy diciendo. Eclesiastés 2:26 dice, y si a usted le gusta este texto, va a decir amén, pero un amén fuerte. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría
ciencia y gozo. El hombre que agrada, el ser humano que agrada a Dios, Dios le da sabiduría, le da ciencia y le da gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Para los que no me oyeron, porque no hizo amén. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador, Dios da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Eso a mí me da gozo, alegría. Entonces vale la pena servir al Señor. Vale la pena agradar a Dios. Vale la pena buscar al Señor. Vale la pena esperar en el Señor. Vale la pena honrar al Señor. Vale la pena depender y confiar totalmente en el Señor. Vale la pena vivir por las Sagradas Escrituras. Independientemente de lo que estés experimentando. Porque Dios hace cosas como esas. ¿Ah? Yo estoy esperando eso, hermanos. ¿Ah? Yo lo estoy esperando. Mire, yo espero todas las bendiciones de las promesas de la Biblia. Yo las estoy esperando. Yo lo que quiero es que usted salga de aquí en este día con la conciencia de lo que es en sí el gozo de la fe. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué tú y yo tenemos fe? Porque hay un personaje que se llama Jesucristo. Él es el autor de la fe. Y cuando llegue el momento que no vamos a necesitar más fe, es por causa precisamente de Él también. Él va a descender, va a recoger a su iglesia y allá no vamos a necesitar fe. Allá vamos a vivir y a disfrutar de lo que Él pagó. De lo que Él pagó. Ahora nosotros viviendo por fe, para aquel día nosotros disfrutar por lo que Él pagó para nosotros. Sentados a la diestra del Señor no vamos a necesitar fe, queridos hermanos. Conocer como somos conocidos, no vamos a necesitar fe, queridos hermanos. Aleluya. La fe es para ahora. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Alguien que me explique eso a mí. ¿Cuál gozo? Cuando pusieron el gozo delante de él, él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Entonces, ¿de qué gozo estamos hablando? Isaías dice cuál es el gozo. Pero yo quiero que usted se identifique con lo que las Escrituras nos está diciendo, con lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros entendamos. Que el gozo del cristiano no tiene nada que ver con la expresión emocional de un sentir. Eso puede existir en el camino, encontrarlo, pero no es el gozo que produce el Espíritu Santo. Es otra cosa. Presta atención. Aleluya. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. El gozo, yo voy a ir a la cruz por el gozo. Eso que él vio, que la Biblia lo llama gozo, lo motivó a decir: pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Qué fue lo que él vio? Señor, así es.
sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál gozo? Isaías 53:11 dice: verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. ¿Cuál es el fruto de la aflicción del Señor? ¿Hay alguien que me puede decir el fruto de la aflicción del Señor? ¿Cuál es? ¿Ah? ¿Ah? El fruto, el gozo viene después, pero el fruto. ¿Ah? La salvación. Tú y yo somos el fruto de la aflicción del Señor. Quiere decir, cuando Él te vio a ti sentado aquí alabando al Señor Jesucristo, proclamando a Jesucristo, y algunos se están preguntando, ¿cuándo me vio Él a mí? Hermanos queridos, ¿hasta cuándo voy yo a hablar de fe? Gloria a Dios. ¿No dice el apóstol San Pablo que esto sucedió desde antes de la fundación del mundo? Cuando Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre, ¿vino a Él con falta de conocimiento cuál era esa voluntad? No, Él sabía cuál era la voluntad del Padre. Él sabía lo que tenía que hacer. Aleluya. Pero también sabía cuál iba a ser el resultado de lo que Él iba a hacer. 2000 años, queridos hermanos, de gente siendo salva. Santo Dios Todopoderoso. Y Él vio eso y quedó satisfecho. Quiere decir que el gozo del Señor, por el gozo puesto delante de Él, el gozo del Señor fue simplemente su decisión de hacer la voluntad del Padre. ¿Qué le costó hacer la voluntad del Padre? La misma vida. Lo que Él experimentó físicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Si es, Padre, ¿por qué me has desamparado? Todo eso es parte del gozo, el Señor expresando gozo a Dios. Amárrese bien ahí en el asiento, póngase el cinturón. Gloria a Dios. Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Gloria a Dios. ¿Cuántos me entendieron cuando yo dije que el gozo del Señor, pero el gozo puesto delante de Él fue lo que Él vio que tenía que hacer en relación a la voluntad del Padre? Eso era el gozo. Iba a ser el gozo del Padre y el gozo de Él, hacer la voluntad del Padre. Él renunció y menospreció a lo que iba a padecer por cumplir con la voluntad del Padre. Ese es el gozo, cumplir la voluntad de Dios. El gozo. Ahora, Él dijo en Juan 15:11, estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Y cuando el gozo de Él esté en nosotros, ¿cuál es el gozo de Él? Eso lo cumple en nosotros la persona del Espíritu Santo, el cual representa a Jesucristo. Yo me voy, enviaré a otro consolador. Ese, igual que yo, va a estar con vosotros y estará en vosotros. Él os guiará a toda verdad. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él va a cumplir la voluntad del Padre. Él me va a representar a mí. Aleluya. Quiere decir que el Hijo vino a cumplir el gozo del Padre. Y el gozo del Padre se convirtió en su gozo. Por el gozo puesto delante de Él. Pero Él ora aquí y dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros.
Y si el gozo del Señor Jesucristo fue cumplir con la voluntad del Padre, y Él vio cuál era la voluntad del Padre, Él sabía cuál era la voluntad del Padre, Él no renunció a la voluntad del Padre. En lo natural, Él le dijo, si es posible, pero que no se haga como yo quiero, haz como tú. Si ese es el gozo, y ese fue el gozo del Señor Jesucristo, cumplir con la voluntad del Padre, ¿cuál es el gozo nuestro? No se olviden que cuando nosotros no servimos a Dios con gozo, hay consecuencias, en muchos casos funestas. Para que mi gozo esté en vosotros y que vuestro gozo sea cumplido. Juan, que es llamado el apóstol amado, uno de los 12, escribió y dijo en Primera de Juan 1:4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Quiere decir que el Padre le reveló al Hijo cuál era su voluntad. Y Él aceptó la voluntad del Padre. Ese fue el gozo del Hijo, hacer la voluntad del Padre. El Hijo hizo la voluntad, vio la voluntad del Padre y cumplió con la voluntad del Padre. Ahora el Hijo le dice a los discípulos, estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Y ellos aceptaron el gozo del Señor. ¿Podéis ustedes beber la copa que yo voy a beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron, sí, podemos. Y Él le dijo, pues verdaderamente podréis, porque mi copa van a beber y mi bautismo van a ser bautizados. Gloria a Dios. Y Juan dice, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Y hoy nosotros las leemos, para que mi gozo y tu gozo sea cumplido. Juan 17:13. Pero ahora voy a ti, esto es el Señor Jesucristo orando, hablando con el Padre y orando por los discípulos. Ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Capítulo 16 de Juan, versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Dentro del gozo cumplido es conocer cuál es la voluntad del Señor para nuestra vida, pero también es la satisfacción de saber y experimentar lo que tenemos de Dios, quién somos en Dios y lo que nos espera de parte de Dios. Independientemente de lo que experimentes en el tiempo y en el espacio. Que no tiene nada que ver. Con este siglo, queridos hermanos. El gozo del Señor no tiene nada que ver con este siglo. No tiene nada que ver con los sentidos. A veces nosotros, y esto sucede a muchos cristianos, que se pasan buscando, experimentando cosas nuevas, porque quieren sentirse satisfechos y completos y llenos. Y prueban cosas nuevas. Participan de cosas nuevas, nuevos lugares, nuevas ideas, nuevas filosofías. Esas cosas no nos dan gozo. Solo el Señor Jesucristo nos da lo que nosotros necesitamos. De los atenienses, Lucas dice, el capítulo 17 de Hechos, de los atenienses, dice Lucas, que los atenienses en nada se preocupaban, sino que en oír y en decir algo nuevo. Por eso escribieron levantaron un sign al Dios no conocido. En eso se entretenían eso. Eso era la satisfacción de ellos. Hermano querido, cuando usted conoce el gozo del Señor, y usted sabe quién es el Señor Jesucristo, usted no necesita nada de este siglo para estar satisfecho y lleno.
Juan 16, y concluyo. Juan 16, versículo 20. Antes del 16. Gozo. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Eso nos da gozo, ¿verdad que sí? Porque vamos a ver al Señor pronto. Ahora no lo vemos, pero lo vamos a ver. Porque yo voy al Padre. Entonces, si dijeren algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y porque yo voy al Padre? Decían, pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla, no entendemos ni papa. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Versículo 20. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará por vuestro lloro y lamentación. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Cuando nosotros servimos a Dios con gozo, escuche bien, yo no estoy hablando, les repito, del gozo ese que es efímero, es pasajero, que no tiene fundamento, que no satisface, que lo produce el mundo, que lo producen los deseos de la carne, que lo producen los sentidos naturales. No es ese gozo. Eso con cualquier cosa aquí en el mundo puede producir eso. Pero de este gozo del cual habla la Sagrada Escritura, no lo produce cualquier cosa, solamente lo produce mi deseo de cumplir con la voluntad del Señor. Sí, en el mundo tendremos aflicción, pero un día nuestra tristeza se convertirá en gozo perpetuo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia. Por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Yo todavía estoy aquí en la tierra. Todavía estoy aquí en el tiempo y en el espacio. Y tal vez usted no me va a creer si yo le digo lo que le voy a decir ahora. No me lo va a creer. Es cierto que yo experimenté algunos años bien difíciles, bien difíciles. Yo no pensaba que iba a vivir. Y yo oraba a Dios para que lo que yo estaba experimentando se fuera. Física, emocional, mental, espiritualmente, en torno que se fuera. Yo no quería aquello. Usted sabe que hoy yo no me acuerdo muy bien de eso. Porque aquello fue experimentado. Ese experimento, esa experiencia ya yo no la tengo. Es una historia. Y al contar a veces la historia me conmueve. Pero el Señor me ha llevado a mí a otra etapa de mi vida. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Y conste que ustedes ven parte de la etapa pasada. Cuando ustedes me miran, ustedes ven parte de la etapa pasada, ¿verdad que sí? Amén. Pero yo voy donde quiera, en todas partes yo voy. Me meto en los restaurantes, me meto en el mall, me meto en las tiendas, me meto donde quiera. El que me quiere mirar, a veces la gente me mira y se me quedan mirando. Cuando da a luz, no se acuerda
de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Aleluya. Miren la forma tan personal que el Señor lo dice, os volveré a ver. Y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Aleluya. En aquel tiempo va a haber gozo en forma integral, no simplemente por la expresión de nuestra voluntad para hacer la voluntad del Señor. Eso lo hacemos ahora. Para en aquel día gozar de un gozo integral, completo y absoluto. En aquel día no me preguntaréis nada. ¿Cuántos tienen preguntas para el Señor ahora? Olvídate, porque ahí no vas a tener que preguntar nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. ¿Eso es ahora o allá? Hasta ahora no habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué tú estás pidiendo al Señor? ¿Qué tú estás pidiendo al Señor? ¿Estás pidiendo algo al Señor? Y si estás pidiendo algo al Señor, ¿por qué estás pidiendo eso al Señor? ¿Y tú crees que el Señor te va a dar lo que tú le estás pidiendo al Padre en el nombre de Jesús? Si tú le pides algo al Señor, ¿el Señor te lo va a dar? Conforme a ese texto, si tú le pides algo al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, ¿el Señor te lo va a dar? Miren lo que dijo el Señor Jesucristo. Miren lo que dijo el Señor Jesucristo. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Yo no estoy hablando del gozo pasajero aquí. Y tampoco estoy hablando de la casa que estás pidiendo, del carro que estás pidiendo. O del trabajo que estás pidiendo, de cuántas cosas estamos nosotros pidiendo. ¿Sabes? Yo estoy hablando del gozo de la fe. Porque lo que produce todo lo demás es ese gozo de la fe. Porque lo que Dios quiere de nosotros es que nuestro gozo sea servirle y obedecerle. Que nuestro gozo sea relacionarnos con Él. Que nuestro gozo sea hacer la voluntad del Señor. Ese tiene que ser nuestro gozo. Ese gozo produce todas las demás dimensiones de gozo que usted puede experimentar. Pero sin ese gozo, las demás cosas. Por eso fue que el Señor Jesucristo dijo: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Así es. Pedid. Pídele a Dios con confianza. Pídele al Padre en confianza. Pero pídele al Padre sobre la base de tu decisión de hacer la voluntad del Señor sobre todas las cosas. Así es, amén. ¿Ah? Cuando tú te des cuenta que estás pidiendo, que estás deseando hacer la voluntad de Dios sobre todas las cosas, entonces tú puedes estar seguro que las demás cosas van a comenzar a llegar por añadidura.
Pero tienes que decidir querer hacer la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Y para eso se toma decisión inclusive hasta de morir, decisión de renunciar, decisión de negarte a ti mismo. Porque eso fue lo que hizo Cristo Jesús. Se negó a sí mismo. Y eso fue lo que dice Pablo en Filipenses 2 en adelante. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no estimó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó del derecho de no tener que ir a la muerte. Se despojó, porque es Dios, se despojó de ese derecho y tomó otra naturaleza para en esa naturaleza hacer la voluntad del Padre, para el beneficio de los seres humanos. Tú y yo. Cuando tú y yo tomas esa decisión de hacer la voluntad del Señor, estás precisamente expresando el gozo del Señor. Y ese gozo del Señor te habilita para disfrutar otras dimensiones de gozo. Inclusive, si es la voluntad del Señor, la casa, el carro, el trabajo, la esposa. Alabado sea Dios. Alábalo si puedes. ¿Ah? ¿Cuántos me han entendido, queridos hermanos? Inclina tu rostro, por favor. Aleluya. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias.